¿Cómo están, compatriotas? Bienvenidos a este diálogo fraterno y cariñoso, tratando de entender muchos de los temas que vive nuestro país. Ayer fue 21 de junio, denominado el día del Año Nuevo Andino, Amazónico y del Chaco. Mucha gente se dedicó para descansar, aunque era martes, recién había empezado la semana. El presidente Arce se fue con Evo Morales para decir de que se llevaban bien a Tiahuanacu, mientras Choquehuanca, que está en franca fractura y enfrentamiento con Evo Morales, que es el que dice ser el Inca, se fue a Buenos Aires, y en un barrio de Buenos Aires, en un barrio miseria de Buenos Aires, allá agarró y allá pasó el año andino. Bueno, pues es importante que dejemos a nuestros hijos, a nuestras familias, a nuestros amigos y a toda la sociedad en conjunto clarificar qué es todo esto, porque esto es nuevo. Esto no tiene mucha antigüedad, y vamos a hablar de las imposturas que existen últimamente en el país, que mucha gente estamos obligados a cumplirlas, como el caso del Año Nuevo Andino. Yo quiero decirles, y obviamente ustedes lo deben saber, que los egipcios fueron los que inventaron el primer calendario. Luego, el año 46 a.C., Julio César, un emperador romano, impone el calendario que se llamó el juliano, hasta aproximadamente el año 1538, cuando el Papa Gregorio solicita a la Universidad Española de Salamanca que desarrolle algún estudio para determinar, un estudio profundo, para determinar cuál era la situación real, cómo podría tenerse un calendario universal, pero además con bases científicas. Y resulta que la Universidad de Salamanca emite dos informes. Y el segundo de ellos, si no me equivoco, es del año 1578 y se llama el calendario gregoriano. El calendario que lo utilizamos todos los días y lo utiliza todo el mundo, a excepción de China, que tiene su propia particularidad, porque ellos sí llevan una data mucha más antigua, porque ellos, al mantenerse lejos del mundo occidental, mantuvieron una serie de dinastías y pudieron controlar realmente cuál es el año en el que ellos están viviendo. Sin embargo, en el caso de nosotros, el mundo moderno, América, Europa, África, Asia y la totalidad del mundo, estamos regidos por el calendario gregoriano. Pero de un tiempo a esta parte se armó un nuevo calendario, o se está tratando de a poco de imponer nuevos signos patrios. En vez del escudo nacional están apareciendo una serie de rombitos, que muchos de ellos ni siquiera pertenecen a ninguna de unos pueblos originarios. Nos hacen tratar de volver a los pueblos originarios, respetando a los orígenes de los verdaderos indígenas originarios bolivianos, respetando a ellos con el mayor respeto, pero sin embargo, el 90 y pico por ciento de este país es de gente mestiza. Estamos mezclados, indígenas autóctonos de Bolivia, con europeos, con españoles, con rusos, con croatas, con italianos, o sea, con todas las razas habidas y por haber del mundo. Bolivia es un encuentro del corazón de América, donde se encuentran vinculados todas las razas, los chinos, japoneses. O sea, la característica fundamental de Bolivia es que somos un país mestizo, aunque no lo quieran poner ni en el censo, simplemente por tratar de hacer ver que este país es un país originario. Pero bueno, vamos a deshacer algunos de esos misticismos. Cuando concluya
la dictadura de Banzer en 1978 a 1979 apareció una persona que fue diputada, que se llama Germán Choquehuanca, con un grupo de jóvenes de la Universidad Mayor de San Andrés, de un grupo denominado MUJA, Movimiento Universitario Julián Apaza. Ese movimiento dijeron, bueno, somos aymaras, aquí se trataban de puro aymaras. Entonces los aymaras se fueron un 21 de junio de 1979 a Tiahuanaco, y bueno, quisieron hacer allá una especie de encuentro pequeño, no eran más de 30 personas, y salieron escapando porque los pobladores de Tiahuanaco y de toda esa zona los sacaron corriendo. Dijeron, vayan a hacer sus tonterías a otro lado. Germán Choquehuanca es también el creador de la famosa huipala, hoy día que es una de las banderas reconocidas por la Constitución Política del Estado por nuestro país. Fíjense, Germán Choquehuanca no solamente crea el Año Andino en 1979, sino que también es el que arma de los cuadraditos y de tela de cuadraditos, y se inventa una bandera que dicen ahora que es milenaria, que mucha gente se manda sendos discursos indicando que viene de los pueblos originarios, etc. Son puro tomadura de pelo. Porque ni los incas, ni los aymaras, ni los quechuas tenían la posibilidad de hacer esas banderas. Esa bandera tiene un origen más bien de algunas zonas de un estado que era parte de la unificación italiana, de Florencia. Pero no nos distraigamos del tema. El tema está que el imperio inca, que existió entre el año 1200 al año 1600 de la era después de Cristo, que existió hasta cuando los españoles lo matan a Atahualpa, ese imperio existió recientemente. O sea, estamos hablando del año 1200 al 1600. ¿Y quiénes los destruyeron a los incas? Los derrotaron, fueron los españoles, los liquidaron. Entonces, sin embargo, entonces, ¿dónde se mide el origen? Bueno, he estado viendo algunos temas que son importantes tocarlos. El presidente de la Sociedad de Arqueología de La Paz, Carlos Lemus, indicó que el supuesto calendario de los 5000 años es completamente arbitrario, es inventado, es ficticio y no existe. Y es un invento que no tiene ninguna relación con estudios científicos que determinen la antigüedad comprobada por radio de carbón en la zona indígena. Es más, indica que los estudios antropológicos, científicos, datan recién de asentamientos agrícolas en esa zona donde funciona el Incario, o que también estaban los aymaras, son de máximo de 1500 años antes de Cristo. O sea, la gente aymara existe en esa zona hace 1500 años antes de Cristo. Sumando a los 2000 que estamos, no llegan a los 3500. Pero también habla de que el desarrollo en Tiahuanaco, o sea, donde van a hacer el templo, indicando el templo de Tiahuanaco, que se llama el Calasasaya, donde van a hacer todo el ritual que se han inventado, recientemente se lo han inventado, fue hecho en el año 400 después de Cristo. Y entonces, ¿de dónde sale una fecha, diremos, de los 5530 años del pueblo, de los pueblos andinos? Pues todo es una mentira. ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hacen? Se inventaron, porque recién hace 3 años que le están poniendo número, multiplicaron que por cada 100 años que estuvo el dominio español en América, en vez de ponerle 100, le pusieron 1000. Y entonces, como son 500 años de la ocupación, desde 1492 que existió la ocupación
la llegada de la conquista española a la América, se tiene de que son 500, entonces nosotros vamos por 5.000. Y vamos por 5.530. Y bueno, hace 3 años eran 5.527. Este señor Germán Choquehuanca, fíjense, que es el creador del Huipala y del año andino, indica que el año verdadero de los aymaras y de los andinos es de 160.000 años, desde el origen de la humanidad en la tierra. He tratado de buscar una serie de coherencias frente a esta situación que nadie la quiere explicar, que la sacan, y las únicas coherencias que hay es de que alguna vez, hace 1500 años, hubo asentamientos de gente aymara en la zona de Tiahuanaco, y que los templos de Tiahuanaco se hicieron 400 años después de Cristo. O sea, que los 5.530 es una tomadura de pelo de algún vivo que se ha mandado, o que simplemente el MAS, por tratar de buscar el misticismo y mezclar la ideología con la política y tratar de generar mayor división en este país, bueno, ahora no vamos a tener un escudo nacional, sino vamos a tener un escudo y un montón de logos cuadraditos. Vamos a tener una bandera rojo, amarillo, verde, no, ahora vamos a tener la Huipala. Ahora tenemos el año gregoriano, ahora vamos a tener el año aymara. Bueno, aquí tiene su cuota de participación el expresidente Mesa, que en el año 2005, él, en reconocimiento al tema aymara, creo que por quedar bien con el tema aymara, inclusive un día en el año 2005 él se fue a revolcar en la tierra para estrenar una obra, Mesa, es parte de una tradición en el Alto de La Paz. En el año 2005 el gobierno de Carlos Mesa promulga una ley para declarar el Año Nuevo Aymara, escúchenme bien, aymara, como patrimonio intangible, histórico y cultural de la humanidad. Eso en el año 2005. Nadie festejó nada, nadie le tiró pelota. Pasaron los años, el 2009, y aquí ya viene ya la mano de Evo Morales, con algún otro vivo, hicieron un decreto supremo, el decreto supremo 173 de junio del 2009. Y este decreto supremo 173, ¿qué es lo que dice? Dice que se declara el año nuevo aymara, y entonces hubieron inconvenientes. Entonces quisieron ponerle el año aymara y el año quechua, y como entre quechuas y aymaras son enemigos, entonces dijeron no, pongámosle andino. Cuando le iban a poner andino, y dijeron, y bueno, ¿y ahora qué va a pasar con los amazónicos? Porque este país tiene más territorio con el Amazonas que con los Andes. Y resulta que, bueno, entonces pongámosle también año andino amazónico. Ah, ¿y qué hacemos con los tarijeños, con los sucrenses, con la gente del Chaco? También pongámosle año andino amazónico y de los chacos, o del Chaco. Y así se inventaron ese nuevo nombre y ese nuevo año. Y eso generó que luego, con este decreto, el 173 de Evo Morales, se crea un nuevo feriado nacional. No estoy en contra del nuevo feriado nacional, porque algunos feriados son buenos para estimular el tema del turismo. Lo que no estoy de acuerdo es cuando se miente a la gente para hacerle ver una verdad que no existe. Primeramente el número, segundo el origen, tercero hacen llevar a una distorsión histórica el tema de los años y la creación de cada uno de los pueblos y de las civilizaciones. Como prueba está que Tiahuanaco existe 400 años después de Cristo. Entonces, y van a celebrar ahí 5.530 años. Claro, no tiene ninguna coherencia. Como tampoco tiene coherencia que nosotros nos llamemos Estado Plurinacional de Bolivia. Y eso también viene a raíz de otro decreto.
O sea, con un decreto, con el decreto 173, se crea el Año Nuevo andino, amazónico del Chaco. Bueno, un nuevo año se inventaron. Ahora se inventaron con un decreto supremo, el decreto supremo del 18 de marzo del año 2009, el decreto número 48 de Evo Morales, se crea el nombre de Estado Plurinacional de Bolivia, que está por encima de lo que dice la Constitución Política del Estado. Yo quisiera que todo boliviano que se respete lea la Constitución Política del Estado y aunque sea lea un artículo, que es el artículo 11, que dice sistema de gobierno. Artículo 11. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática, participativa y comunitaria con equivalencia a las condiciones entre hombres y mujeres. La República de Bolivia. Entonces, ¿qué tenemos? Estamos frente a imposturas, estamos frente a mentiras, lamentablemente mentiras construidas para crear imaginarios que no nos llevan a nada bueno, que lo único que nos hacen es distorsionar la realidad, distorsionar la legalidad, que es lo más importante que no existe en este país, porque la Constitución Política del Estado es la ley de leyes de este país. Y nuestro país está regido por el calendario gregoriano. Entonces, yo creo que hay que decir un basta a tanta manipulación de la historia, además con tomaduras de pelo, con mentiras, con falacias. Hacer ver de que la huipala tiene también 5.530 años es otra tomadura de pelo. Decir que el año andino tiene esa misma cantidad es lo mismo. Y decir que somos un Estado plurinacional cuando nosotros somos la República de Bolivia, según la Constitución Política del Estado, es otra de las cuestiones que no están claras, que no son correctas decirlas. Y este tema lo he tocado simplemente por un tema didáctico, porque yo quería saber por qué ayer dejé de trabajar, por qué ayer se paró el país y por qué ayer, en vez de que vayan a trabajar los funcionarios públicos, van a hacer sus ritos que ni siquiera ni ellos mismos les convence. Ni siquiera esos rituales eran los que practicaban los incas. Esos rituales son copiados a otras civilizaciones, y más esas civilizaciones tienen que ver con el Oriente en el tema del África y de Asia. No existe año andino amazónico del Chaco número 5.530, y aparentemente el Estado plurinacional con esa denominación tampoco existe en la Constitución Política del Estado, no es ningún sistema de gobierno. Nos vemos mañana. Muchas gracias.